Descubriendo el plan divino, Timoteo y su increíble transformación a través del apóstol Pablo en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la ciudad de Listra, un joven nacido de madre judía, llamado Timoteo, se enfrentaba a un mundo dominado por la idolatría y la duda. Su madre, Eunice, había puesto en él la semilla de la fe desde pequeño, enseñándole las sagradas escrituras, pero la vida en Listra crujía bajo el peso de creencias paganas. La conexión de Timoteo con las promesas de Yahvé era profunda, pero su herencia mixta lo hacía sentir como un extraño en su propia tierra, con una lucha interna que le instaba a buscar su identidad en medio de la confusión espiritual. Fue en este contexto que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, arribó a Listra. Al observar a Timoteo, Pablo vio no solo un joven ansioso de seguir el camino del Señor, sino un potencial siervo de Dios, lleno de promesas y posibilidades. Pablo, tocado por la fe palpable de Timoteo, lo invitó a unirse a su misión. Hechos 16, 2-3, un llamado que implicaba dejar atrás la seguridad del hogar para adentrarse en un mundo desconocido, lleno de incertidumbres y peligros. Mientras Pablo y Timoteo comenzaban su travesía, llevaban consigo la luz del Evangelio, iluminando la oscuridad espiritual que envolvía a las ciudades que visitaban. Predicaban con fervor, impulsando a otros a conocer a Cristo. Pero viéndose enfrentados a la resistencia y la persecución, Timoteo se sintió pequeño y temeroso. La crueldad del sufrimiento y la oposición lo golpeaban como los vientos tempestuosos golpean un barco frágil. Sin embargo, su fe en Dios comenzó a arraigarse como un roble en la tormenta. 2 Timoteo 3:12. Las cartas de Pablo se convirtieron en un bálsamo ante la adversidad. En su primera epístola, había declarado que Timoteo no debía permitir que nadie despreciara su juventud, recordándole que su vida podía ser un poderoso testimonio para los demás. 1 Timoteo 4:12. Estas palabras calaron hondo en su corazón, influyendo en su carácter y motivándolo a perseverar, a levantarse con valentía y a ser un faro de esperanza. Los años pasaron, y la profunda relación entre Pablo y Timoteo floreció. Timoteo comenzó a erigirse como un líder dentro de la iglesia, guiando a otros con amor y la sabiduría que había recibido. Pablo, a menudo, lo animaba a avivar el fuego del don de Dios que tenía en su interior, recordándole que el temor no provenía de Dios, sino que debía caminar en el poder, amor y dominio propio que se le había otorgado. 2 Timoteo 1, 6-7. Al mirar hacia adelante, la transformación de Timoteo fue asombrosa, de ser un joven inseguro a un líder firme en la fe. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre la iglesia que tanto amaba. Timoteo se encontró ante la incertidumbre del futuro, planteándose si su fe sería suficiente para enfrentar la próxima ola de persecución y resistencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Timoteo se preparaba para lo que vendría, sus pensamientos giraban en torno a las promesas que había abrazado. ¿Sería esta la prueba que definiría su ministerio? ¿Estaba realmente listo para afrontar el desafío más grande de su vida, uno que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino la esencia misma de su fe? La tensión se acumulaba, y la historia de Timoteo avanzaba hacia una encrucijada divina, dejando entrever un brillante plan de Dios en acción. Los días pasaban como veloces sombras, y la atmósfera se tornaba más densa alrededor de Timoteo y Pablo. Aunque la iglesia de Listra florecía con nuevos creyentes, rumores de una persecución inminente comenzaron a susurrar entre los fieles, como el viento que se cuela entre los árboles, anunciando tormenta. Timoteo,
con su corazón en vilo, se encontraba en una encrucijada donde su fe debía ser reforzada, afianzada por una confianza inquebrantable en su Creador. Una noche, mientras oraban juntos, Pablo posó su mano sobre el hombro de Timoteo y le dijo: Hijo mío, recuerda que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Estas palabras, impregnadas de sabiduría, resonaron en el corazón de Timoteo, quien comprendió que su ministerio de liderazgo no se trataba solo de él, sino de un llamado que trascendía su propia vida. Era un vasto océano de propósito divino que lo abarcaba todo, pero el arrullo de las advertencias pronto se tornó en gritos de alarma. Un grupo de judíos, enardecidos por la influencia del Evangelio, se unió para oponerse a Pablo y Timoteo. Eran hombres de poder, llenos de rencor, quienes no se detendrían ante nada para erradicar aquella nueva doctrina que desafiaba su autoridad y creencias. En medio de la tensión, el joven líder se enfrentaba a un dilema espiritual: debería seguir adelante con valentía, arriesgando su vida y la de sus hermanos, o replegarse ante la amenaza que se cernía. Fue entonces cuando, en la quietud de su alma, el Espíritu Santo trajo a su memoria las promesas intemporales de Dios: cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. Esta promesa iluminó su mente, avivando en él una determinación renovada. La adversidad que parecía insuperable se convirtió en la fragua que forjaría su carácter y fe. Sin embargo, la noche en que se decidía su futuro presionaba sobre su corazón con un peso abrumador. Mientras el vaho de la madrugada se deslizaba entre las sombras, Timoteo se encontró con la mirada firme de Pablo. El anciano apóstol, que había recorrido caminos inhóspitos y enfrentado peligros de toda índole, sabía lo que estaba en juego. Hemos enfrentado el rechazo, y aún así hemos permanecido firmes en el Señor. Este momento, Timoteo, es tu hora de brillar. Filipenses 2:15. Con estas palabras resonando en su ser, Timoteo tomó la decisión de avanzar. Con una fe renovada y un corazón lleno de coraje, se preparó para enfrentar la tempestad que venía. Sabía que en su batalla espiritual no estaba solo, pues el calor divino del Espíritu de Dios ardía en su interior, ofreciendo la esperanza de que todo sufrimiento tenía un propósito mayor. A medida que se congregaban los discípulos para escuchar las enseñanzas que cambiarían vidas, la atmósfera se tornó eléctrica con expectativa. Cada oración que se alzaba al cielo parecía un eco de lo que vendría, un vislumbre de la gloria que Dios les prometía. El anhelo de una transformación espiritual se apoderaba de Timoteo, como un fuego consumiendo la leña seca, y en su corazón resurgió la pregunta más profunda: ¿qué le depararía el futuro? El momento culminante se acercaba, y la providencia de Dios estaba en movimiento, preparando la escena para un desenlace impresionante. La fidelidad de Timoteo sería puesta a prueba en una forma que nunca había anticipado, revelando así un plan divino en el horizonte que ataría los hilos de la historia de la salvación. Mientras se iba formando la sombra de lo que estaba por venir, el velo del misterio sobre el plan soberano de Dios comenzaba a levantar un susurro de la promesa de que la gloria de su nombre sería manifestada a través de aquellos dispuestos a enfrentar la adversidad. ¿Sería Timoteo el instrumento de un cambio que resonaría a través de las generaciones? Así, la narrativa de su fe estaba lejos de concluir, pues los tejes y manejes de Dios avanzaban hacia un nuevo capítulo inesperado. A medida que los primeros rayos del sol comenzaron a desdibujar las sombras de la noche, la congregación de Listra se reunió con corazones palpitantes, sabiendo que la hora de la verdad se acercaba. Las murallas de la ciudad parecían más altas, y los murmullos de la multitud, más amenazantes. Timoteo, en silencio, buscaba su refugio en la presencia de Dios, y conforme se levantaba la mañana, las promesas divinas se afianzaban en su espíritu: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Pablo, a su lado, observaba a las almas reunidas, rostros de esperanza y temor se entremezclaban entre los fieles. Este era un momento crucial.
Un momento en que el correcto sentido de la dirección espiritual podría cambiar el curso de la historia. Sintió en su interior el peso del llamado a guiar y equipar a los que estaban sedientos de la verdad. Con voz firme, convocó a los presentes a unirse en oración, pidiendo discernimiento y valentía. Pueblo de Dios, comenzó Pablo, recordemos que en nuestro andar hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Aunque enfrentemos oposiciones, nuestro Dios es más grande que cualquier miedo. No olviden las palabras del salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí estalle guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 3. Mientras estas palabras resonaban, un temblor de inquietud recorrió la multitud. Algunos eran nuevos en la fe, otros ya habían visto la persecución desgarrar familias enteras. Pero dentro del corazón de Timoteo, una llama comenzó a arder con fuerza. Con cada latido de su corazón, la voluntad de Dios se manifestaba con claridad. Sabía que su papel no sería uno de temor, sino de ejemplo y liderazgo. En ese instante, divisó a lo lejos una figura imponente, un grupo de hombres, llenos de enojo, avanzaban hacia ellos como lobos hambrientos. Timoteo sintió una opresión en su pecho. ¿Qué haré si nos atacan?, pensó. Pero en el silencio de su angustia, el Espíritu le recordó la promesa de que estaría con él hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. Con un profundo suspiro, resolvió no cejar. Sería el puente entre la congregación temerosa y la fortaleza que Dios ofrecía. No estamos aquí por nuestra propia voluntad, sino por la llamada de nuestro Señor, anunció Timoteo, tomando la delantera, su voz resonando con fe inquebrantable. Al igual que el apóstol Pablo, también yo les pido que se mantengan firmes en la fe, sabiendo que la pena del presente no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Al mismo tiempo, los hombres avasalladores se acercaban. El aire se llenó de tensión mientras cada uno de ellos se preparaba para la confrontación inminente. Sin embargo, entre el temor y el valor, un rayo de esperanza surgió. Timoteo elevó su mirada al cielo, cerrando los ojos en oración, haciendo eco de la poderosa súplica de sus antepasados: Señor, ten piedad de nosotros y guíanos en este tiempo de prueba. Justo en el pico de la tempestad, una voz resonó en el corazón de Timoteo: He aquí, estoy haciendo cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Isaías 43 horas y 19 minutos. Este versículo abrazó su ser mientras, de repente, la multitud de enemigos se detuvo y titubeó, haciendo una pausa inexplicable. La congregación miró con asombro y temor a un Timoteo transformado, empoderado por la fe en aquel que lo había llamado. La lucha no era solo física, sino una batalla espiritual, y en ese cruce decisivo, se perfilaba un nuevo orden en el cielo y en la tierra. La verdad de Dios estaba a punto de desatarse en su vida, y la pregunta abundaba en sus corazones: ¿cómo prevalecerían en medio de la adversidad? Pero lo que ninguno sabía era que esta confrontación era solo el preámbulo de algo más grande, una revelación del plan soberano e inexorable de Dios que se desplegaría en los días venideros. La tensión en el aire era palpable, y la multitud de Listra, compuesta por un mosaico de creyentes y curiosos, aguardaba el desenlace de la confrontación. Timoteo, guiado por la fe recién avivada, sintió el peso del destino en sus hombros, pero también la promesa de fuerza que venía del Altísimo. Sus pensamientos eran una mezcla de incertidumbre y ferviente esperanza. Pablo, sin alentar a la desesperación, tomó la palabra una vez más, su tono lleno de autoridad: Hermanos, recordemos que somos seres hechos en la imagen de nuestro Creador. En este día, no debemos temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino a aquellos que pueden destruir el alma. Mateo 10:28. A medida que sus palabras se dispersaban entre la multitud, como semillas en buena tierra, brotaron en muchos corazones una firme determinación. Los hombres que se acercaban, ahora visiblemente desconcertados, comenzaron a murmurarse entre ellos. Algunos detenían su paso, paralizados por la visión de una fe tan osada. Sin embargo,
Otros, más hostiles y desafiantes, avanzaron con la convicción de que su poder era superior. La congregación, como un solo cuerpo, resonó en un clamor de oración, suplicando la intervención divina. Timoteo, sintiendo la presión de la inminente confrontación, recordó su juventud y cómo había recibido de Pablo las instrucciones más vitales para su andar espiritual. No dejes que nadie menosprecie tu juventud, había dicho Pablo. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Ahora, enfrentando el desafío, esos consejos tomaban vida en él, forjando su carácter en el crisol de la adversidad. Mientras la multitud contemplaba la escena, un eco sobrenatural resonó en el interior de Timoteo. Se sintió lleno del fervor de los antiguos profetas, una chispa de valor encendiéndose con cada latido de su corazón. En el nombre de Jesús, al que yo sirvo, les mando que se detengan, exclamó, su voz creciendo con cada palabra. El aire vibró con el poder de su declaración, y los hombres agresivos titubearon, sintiendo el peso de una autoridad que no podían ignorar. Un silencio sobrecogedor llenó el ambiente cuando uno de los hombres, el líder del grupo desafiante, se adelantó. Su mirada era oscura y arrogante. ¿Quién te crees para levantar la voz contra nosotros? Somos muchos, y venimos en nombre de la ley. Su burlona retórica buscaba intimidar, mas estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que su furia. Timoteo, sin vacilar, expuso su autoridad. No vengo en mi propio nombre, sino en el de aquel que es el Rey de Reyes. Acércate, y verás el poder de Dios en acción. Nadie se había atrevido a lanzar tales palabras antes, y la congregación, a un susurro, empezó a alentar a su joven líder. La tensión era como un hilo tenso, y el líder de los enemigos, irritado por su desafío, dio un paso hacia adelante. En ese instante, una nube oscura cubrió el cielo, como si el propio cielo respondiera a la fe del joven. Sin embargo, con esa transformación en el ambiente, un murmuro se alzó entre los creyentes. Tal vez, solo tal vez, el mismo Deus ex machina estaba a punto de desatarse. Timoteo levantó sus manos al cielo, proclamando junto con la multitud en un grito de fe, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. La tierra tembló como resultado de la proclamación y el empoderamiento del Espíritu, y los corazones temerosos comenzaron a rejuvenecerse. La multitud se llenó con un nuevo ardor espiritual, y las palabras de Timoteo estaban abriendo las puertas a un cumplimiento de promesas divinas. En el fondo del alma de cada creyente, la esperanza volvió a florecer. Lo que ninguno de ellos sabía era que esto no solo era un encuentro fortuito, sino el inicio del cumplimiento de un propósito divino mayor. Dios estaba preparando a Timoteo para hacerse eco de una verdad transformadora que resonaría a través de generaciones. Mientras la confrontación se intensificaba, la revelación de su destino se aproximaba inexorablemente, llevando consigo un mensaje de fiel y poderosa providencia. ¿Qué haría Dios a continuación? ¿Era este realmente el comienzo del cumplimiento del plan soberano que cambiaría no solo sus vidas, sino también las de muchas naciones? La historia de Timoteo aún no había terminado. La trama del plan divino, tan sutil como poderosa, comenzaba a desenredarse ante sus ojos. La multitud contuvo el aliento mientras el desafío flotaba en el aire, como una tormenta que amenaza con desatarse. Timoteo, con su espíritu lleno de fervor y ansiedad, interceptó la mirada de Pablo, quien asentía, repleto de fe en la obra del Altísimo. En ese momento, no solo era un joven líder, sino un instrumento en las manos de Dios, al borde de un despertar espiritual inminente. El líder de los antagonistas, sintiendo el desafío, mostró una sonrisa burlona. ¿De verdad crees que el cielo vendrá a tu rescate? Esto es solo un juego para nosotros. Su insolencia resonó con eco en el corazón de muchos, pero el espíritu del colectivo creyente no se dejaba amedrentar. En un estallido de convicción, Pablo intervino. Hemos sido llamados a ser luz en la oscuridad. La verdad no se detiene ante la oposición,
y la gloria de Dios se manifestará a través de aquellos que tienen fe. Su voz elevada resonó, y las palabras retumbaban en los corazones de los presentes como un llameante fuego de esperanza. Timoteo, sintiendo el impacto de la sabiduría de su mentor, se dejó llevar por la energía renovada de la multitud. Queridos hermanos y hermanas, abramos nuestros corazones a la intervención divina. Este no es un momento de silencio, es un momento de manifiesta fe. Oremos juntos, clamemos con una sola voz, pues Dios está aquí con nosotros. Las voces comenzaron a elevarse en un unísono de súplicas, su clamor pareciendo robar el aire del entorno. Los vientos cambiaron, y en el centro del tumulto, una luz brillante comenzó a filtrarse entre las nubes oscuras. Un murmullo de maravilla recorrió la multitud, mientras el sol, tras la tormenta, parecía resplandecer con una intensidad sobrenatural. Con cada oración, el ambiente se transformaba. Timoteo sintió la mano de Dios sobre él, guiándolo, preparándolo para un momento extraordinario. En el nombre de Jesús de Nazaret, se calmará la tormenta. Señor, libera a estos hombres de la oscuridad que los envuelve. La voz de Timoteo elevándose sobre el clamor general. Un rayo de luz se cernió repentinamente sobre el líder desafiante, iluminando su rostro y revelando un rastro de temor en sus ojos entrenados en la sorpresa. El líder enemigo retrocedió un paso, balbuceando palabras ininteligibles, mientras en sus corazones otros comenzaban a titubear. ¿Qué es esto?, preguntó uno de sus compañeros, la incertidumbre envolviendo su voz como una serpiente. Es el poder del Altísimo, replicó Timoteo, una calma divina envolviendo su corazón. El que cree ve la gloria de Dios. Su respuesta, llena de autoridad, hizo eco y resonó con la validez de quien había estado tocando el trono de la gracia. Pablo observó, maravillado, cómo Timoteo se levantaba en esa plena manifestación de fe y poder. La adversidad parecía desvanecerse ante la luz de la revelación divina. Al ver desmoronarse el ímpetu de sus oponentes, se hizo evidente que un cambio espiritual estaba en curso, que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de la comunidad. En ese clímax de tensión, un hombre del fondo de la multitud levantó su voz, clamando desesperadamente. Dios de nuestros padres, perdónanos. Si tú estás aquí, sálvanos. Sus palabras reverberaron como un eco anhelante de redención, y muchos comenzaron a caer de rodillas, conscientes de su necesidad de un Salvador. Timoteo sintió como el Espíritu Santo lo llenaba, llevándolo a proclamar con vigor. No estaréis solos, por el poder de Cristo, cada uno tiene la oportunidad de ser transformado. Sus palabras, llenas de poder, resonaron con una fuerza arrolladora, prometiendo liberación y renovación en la fe. De repente, como si el cielo se abriera, una manifestación de luz descendió, penetrando el corazón de muchos, y se desató un avivamiento entre la congregación. Las cadenas de opresión cayeron, y el poder del Espíritu alcanzó a aquellos que estaban en busca de esperanza, de salvación, y en medio de ese instante sublime, el pueblo percibió algo más que un simple encuentro. La promesa de Dios se manifestaba en su plenitud. Cuando la sombra de la oscuridad parecía amenazar, la luz mayor había penetrado profundamente, revelando que el reino de Dios estaba en la tierra. Allí en Listra, donde Timoteo, en su juventud y fervor, se levantaba como un baluarte de la verdad, el horizonte se iluminaba con la esperanza de un nuevo amanecer, mientras se tejía un hilo profundo en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué más estaba reservado en el plan divino que apenas comenzaba a florecer? ¿Qué nuevas misiones aguardaban a aquellos que habían sucumbido ante la luz gloriosa? La revelación de Dios en su asombroso propósito comenzaba a resplandecer, ansiosa por ser descubierta. Mientras la luz divina iluminaba el corazón de los congregados, un renovado fervor invadió a Timoteo. Sentía que el poder del cielo lo envolvía, como una armadura resplandeciente, otorgándole fuerza para enfrentar lo inminente. En ese momento sublime, sintió una conexión profunda con la misión que Dios le había asignado, una misión que apenas comenzaba a revelarse en su totalidad. Los murmullos de asombro y alabanza llenaban el aire,
como un eco de las palabras de Salmos que decían, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27, 1. Entre la multitud, las expresiones de fe brotaban como un manantial fresco en medio de un desierto reseco. Algunos se alzaban, otros se postraban, pero todos parecían estar bajo la influencia de algo más grande que ellos mismos, el líder de los adversarios, aún tambaleándose por la luz que se había derramado sobre él, dio un paso adelante. Esto no puede ser, balbuceó, su arrogancia desmoronándose. ¿Conoces el poder que invocas? Su voz, antes llena de desdén, ahora temblaba con incredulidad. Invocamos el nombre sobre todo nombre, replicó Timoteo con resolución. El que es, el que era y el que ha de venir. No tememos a lo que el hombre puede hacer, porque somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Las palabras impactaron con fuerza sobre la multitud, resonando en sus corazones, como un canto de victoria en tiempos de tribulación. Fue entonces que el viento cambió de dirección una vez más, y una sombra se cernió sobre la congregación. Un silencio reverente descendió, y una figura se materializó entre ellos, un ángel del Señor que irradiaba luz y gloria. Con voz que parecía resonar en el alma de cada asistente, proclamó, «El tiempo de los cambios ha llegado. Aquellos que han estado en la oscuridad están siendo llamados hacia la luz. Preparad el camino del Señor, pues el reino de Dios se ha acercado». La atmósfera vibraba con la presencia divina, y los corazones se llenaron de gozo y temor a la vez al escuchar la proclamación celestial. El ángel continuó, «Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos seréis usados para cumplir el propósito del Altísimo. Él se está moviendo entre vosotros, y las visiones y sueños de los últimos días se desatarán». Timoteo sintió un estremecimiento recorriendo su ser. ¿Acaso era él parte de esos planes? A medida que el ángel se desvanecía en la luz, un significado nuevo se instauró en su corazón. La misión que antes parecía lejana, ahora emergía como un llamado urgente e inmediato. Estaba destinado a ser un heraldos de la verdad en tiempos de prueba y cambio. Pablo observaba con orgullo la transformación de su joven compañero. Las palabras del campo de batalla espiritual resonaban en su mente: «Hemos luchado contra no sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Efesios 6:12. Había que prepararse para la guerra espiritual, y cada miembro de esa congregación había sido movillado para la batalla. La multitud comenzaba a entender que aquel momento significaba un nuevo inicio. «¿Qué debemos hacer?», clamaron algunos, y las preguntas volaban en el aire cargado de expectación. «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». Timoteo comenzó, recordando las Escrituras. «Porque el tiempo de la resurrección es ahora, y el Espíritu Santo será derramado sobre todos aquellos que creen». La promesa de un avivamiento tenía forma, y los corazones latían al unísono, reflejando la urgencia del Espíritu. Una nueva visión se dibujaba ante ellos. Comenzaban a verse no solo como una comunidad, sino como el cuerpo de Cristo, cada uno con un propósito en la divinidad. Y mientras el sol empezaba a descender, Timoteo pudo sentir una vez más la dirección del viento. Algo antiguo y eterno estaba a punto de desencadenarse, pues sentía que la historia no terminaba ahí. En sus corazones latía una curiosidad irresistible, preguntándose, ¿qué más había reservado Dios en su plan soberano? La manifestación del reino de los cielos apenas comenzaba, y un misterio divino se desplegaba ante ellos. La búsqueda de su cumplimiento acababa de iniciar. La vibrante expectación que llenaba el aire se convirtió en un clamor unificado de oración y deseo. Timoteo, impulsado por la intensidad del momento, miró a su alrededor, al pueblo congregado que había sido tocado por la luz del ángel. Las sombras de la incertidumbre empezaban a disolverse mientras las promesas de Dios se afirmaban en sus corazones. La unión de aquellos fieles, auténticos pero diversos, remarcaba la diversidad del cuerpo de Cristo. Dios nos ha concedido este tiempo, amigos,
comenzó Pablo, su voz resonando con la autoridad del Espíritu. Hemos sido llamados no solo a ser oyentes, sino a ser hacedores. Así como se nos ha dicho en Romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Romanos 12:1. El sacrificio es la respuesta a su gracia. Los presentes asintieron, y el fuego divino crecía en sus corazones. Recordaron las palabras del ángel y se sintieron invadidos por una ardiente convicción de que cada uno tenía un rol en el gran plan del Altísimo. El llamado a la acción resplandecía con claridad. La comunidad se preparaba para enfrentar las adversidades que sin duda vendrían, sabiendo que la luz que Jesús había traído a sus vidas era más fuerte que cualquier sombra que intentara envolarles. Timoteo, sintiéndose ahora más que preparado, tomó la palabra de nuevo. Escuchad, hermanos y hermanas. La Escritura nos enseña que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No debemos temer a lo que está por venir. El mismo Dios que nos ha llamado a la luz, también nos fortalecerá en los momentos de prueba. Sus palabras se deslizaban entre la multitud como la lluvia sobre la tierra seca, y un fervor colectivo comenzó a levantarse, uniendo cada corazón y cada voz en un solo grito de adoración. Sin embargo, no todos estaban contentos con este avivamiento. Desde las sombras, limitadas pero presentes, se escucharon murmullos de rebeldía. Aquellos que habían resistido al mensaje comenzaban a hacer eco de su descontento. «Vislumbra qué está ocurriendo», murmuró el líder opositor, encajando sus manos en un puño. «Nunca permitiremos que la fe en un solo hombre sobresalga sobre nuestra comunidad. La revelación que traen es una trampa que nos consumirá a todos». El pueblo, al escuchar esos murmuros de duda, se sintió dividido momentáneamente, pero pronto la voz de Pablo resplandeció con una autoridad aún mayor. «No temáis a los hombres, porque la verdad triunfará. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 8, 38-39. Mientras la luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, los rostros resplandecían no solo por las esperanzas terrenales, sino por la esperanza eterna del reino. La visión de un avivamiento regional comenzó a tomar forma en sus corazones y las promesas de Dios se multiplicaban en sus mentes. Fue en ese momento que Timoteo sintió que algo más se cernía en el aire, un susurro divino que invitaba a la revelación. En su espíritu, un nuevo sentir se empezó a manifestar. Preguntándose con ansiedad y anhelo sagrado cuál sería su lugar en este divino entramado, se dio cuenta de que aún había más información por venir. Según su entendimiento, la historia no terminaría aquí, eran solo los prolegómenos de un propósito mayor y misterioso. «Este es solo el principio», murmuró para sí mismo con intención de fe, mientras el brillo satinado del atardecer empezaba a envolver las sombras creadas por el anochecer. ¿Qué planes sorprenderían a su pueblo? Se dio cuenta de que Dios estaba a punto de revelar otra parte de su soberano consejo, y la expectativa lo llenó de avance, preparándolo para lo que estaba por venir. La búsqueda de la verdad divina apenas comenzaba a florecer. La reunión continuó, y el ambiente se impregnó de una ferviente expectativa. La luz del atardecer danzaba suavemente sobre los rostros de los fieles, marca del cuidado divino. Timoteo, cada vez más consciente de su llamado, sintió que el Espíritu movía su interior. Fue entonces cuando su mirada se posó en un grupo que se mantenía apartado, sus rostros oscurecidos por la incredulidad y el recelo. Eran aquellos que se resistían, heridos por el cambio que la mesa de Dios parecía haber impuesto sobre sus corazones y tradiciones. Pablo, percibiendo la tensión, se acercó a ellos. «Amados, no temáis al cambio que el Señor trae a nuestras vidas. Escuchemos lo que el Padre tiene que decir. En la Escritura se nos recuerda, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas»,
Apocalipsis 21:5. Si han recibido el aliento de vida, ¿quiénes somos nosotros para resistir su obra? Mientras las palabras de Pablo resonaban, un susurro se elevó entre la multitud, como un eco que serpenteaba entre los corazones inquietos. Rechazamos esta nueva dirección, gritó uno de los opositores. La atmósfera del lugar cambió, el murmullo se tornó creciente y un aura de caos parecía amenazar con descomponer el orden del momento. Pero la voz de Timoteo se levantó con el poder del convencimiento. Conozcamos, amados, que la desconfianza es el lugar donde la oscuridad se nutre. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permitan que el amor de Cristo disipe sus temores. A medida que hablaba, los corazones comenzaban a aflojarse, aunque algunos permanecieron enraizados en su desconfianza. No obstante, un ligero cambio de percepción colindaba con la promesa de algo mayor. En ese instante, el cielo pareció abrirse en una manifestación visible. Una presencia de gloria como nunca antes había sido vista descendió, envolviendo el lugar en una brillante luz. Las sombras estaban siendo confrontadas por la luminosidad de la esperanza divina. Se oyó un susurro, suave pero directo, que decía, no temas, he aquí que estoy contigo, y haré de ti un instrumento de mi paz y revelación. Pablo y Timoteo, sintiendo la unción sobre ellos, se dirigieron al grupo en resistencia. Esta es la oportunidad para abrazar la verdad. Como en Alas de los Salmos dice, Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, Isaías 40:29. Que la luz de esta revelación penetre incluso el corazón más endurecido. Las palabras, ungidas por el Espíritu, comenzaron a romper las barreras de incredulidad. Algunos comenzaron a llorar, mientras el confronto entre la luz y las sombras establecía un testimonio de transformación. Dios estaba en medio de su pueblo, urgidos a abandonar la resistencia y recibir una nueva unción. En ese momento, cada fiel presente sintió que el aire vibraba con las promesas del Altísimo, listos para recorrer caminos jamás imaginados. Sin embargo, en la esquina más oscura de la multitud, un murmullo de resentimiento creciente gestaba un complot. No permitiremos que estas oscuras revelaciones arruinen nuestra comunidad, susurró el líder opositor a su grupo. Debemos actuar antes de que sus palabras se conviertan en la norma. Mientras los corazones temblaban entre el deseo de la verdad y la opresión de la resistencia, un escalofrío de anticipación recorrió a Timoteo. ¿Sería su papel vital en este momento de cambio? ¿Acaso estaba Dios a punto de revelarle una verdad trascendental que abriría las puertas de la fe hacia una nueva dimensión del propósito divino? Con la presión buildándose, la sombra de las dudas se cernía aún más sobre ellos. Pero mientras se interponía entre la luz y la oscuridad, Timoteo supo que el desenlace de este capítulo celestial apenas comenzaba a verse, como la brisa que precede a la tormenta. La historia de su llamada no solo sería revelación, sino testimonio de cómo el poder de Dios en sus vidas podría transformar no solo su comunidad, sino también sus corazones, mientras oscuros planes se fraguaban en la penumbra. El eco de las promesas divinas resonaba firmemente en su interior. ¿No haría Dios maravillas en medio de su pueblo? Mantén la fe, pues el tiempo de la revelación se acerca, y será más glorioso de lo que imaginamos. Así, Timoteo aguardaba, lleno de temor y esperanza, el siguiente lenguaje del cielo. El murmullo en la asamblea seguía creciendo, una mezcla inquietante de dudas y esperanzas, mientras las palabras de Pablo resonaban como ecos de un futuro incierto. Timoteo se sintió impulsado a actuar, y en su corazón ardía una llama de determinación. Se irguió y, tomando valor, exclamó, hermanos, recordemos las Escrituras. El mismo Jesús, en su andar por esta tierra, fue desafiado por muchos. Pero a los que le escucharon, Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Este es el camino que se nos presenta. Sus palabras parecieron tejer un hilo de conexión en la congregación.
La luz que había descendido continuaba iluminando la estancia, y los temores comenzaban a disiparse. No obstante, la sombra del líder opositor persistía, y sus ojos ardían en un fuego de rechazo y desafío. No nos dejaremos engañar por un nuevo evangelio, gritó con voz estridente, pues lo que es antiguo es sagrado y no se puede cambiar. Pero Pablo, sintiendo la dirección del Espíritu, respondió con firmeza, hermanos, aún el antiguo pacto fue transformado cuando Cristo vino. Como se nos recuerda en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sus palabras resonaron como truenos en el corazón de muchos, despertando una fe adormecida. Mientras tanto, en la penumbra del grupo opositor, un plan oscuro comenzaba a gestarse. Las palabras de Pablo y Timoteo podrían arruinar nuestra fe, murmuró el líder mientras sus seguidores asentían, debemos llevar a estos traidores ante la resistencia. Timoteo, ajeno a lo que se cernía sobre él, continuó hablando, su voz impregnada de gracia y verdad. El propósito divino no se detiene ante los muros de la incredulidad. No permitamos que esos muros nos separen del amor de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser testigo de la gloria de Dios, y es hora de que respondamos. A medida que sus palabras caían, la atmósfera en la asamblea se transformaba. La luz divina comenzaba a calar en los corazones, trayendo renovación donde antes había desconfianza. Algunos del grupo opositor se sintieron tocados por el poder persuasivo del Espíritu. Empezaron a mirar a su alrededor, como si por primera vez vislumbraran la posibilidad de una nueva vida en comunidad, pero en la parte oscura de la sala, el líder opositor tomó una decisión audaz. La única manera de restaurar el orden es enfrentar a Pablo y Timoteo directamente, susurró a su grupo. Si ellos prevalecen, nuestro control se desvanecerá. Actuemos antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, el cielo pareció volverse más denso, y el clima de la reunión se intensificó. Timoteo se sintió invadido por un súbito pulso de la verdad. Un día el Señor nos preguntará, ¿qué hiciste con el don que te entregué?, dijo con fervor. Hoy se nos da la oportunidad de consolidar el reino de Dios entre nosotros. El miedo nos dividirá, pero el amor nos unirá. El ambiente se volvió tenso, y la batalla entre la luz y la oscuridad comenzó a manifestarse de manera palpable. Timoteo, sintiendo el peso del llamado divino, cerró los ojos por un momento, buscando la dirección de su Dios. Señor, no sé cómo enfrentar lo que se avecina, pero confío en ti, murmuró, mientras la congregación observaba en expectante espera. Dios estaba a punto de revelar el próximo paso en su plan soberano. De repente, un viento suave sopló por la sala, y todos sintieron una calma serena. No sois vosotros los que habláis, resonó una voz poderosa y clara en sus corazones, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. La revelación del propósito divino empezaba a entrelazarse en el corazón de Timoteo. ¿Sería su vida el testimonio del cambio que Dios estaba llevando a cabo en medio de aquellos que resistían? Y, con su mente en agitación y su corazón preparado, aguardó, sabiendo que el desenlace de su misión en ese momento crítico revelaría un giro en la historia de la fe que jamás habrían imaginado. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, y el tiempo de la revelación se acercaba aún más. La tensión en el aire era palpable mientras la multitud, dividida entre la esperanza y el temor, contenía la respiración. Timoteo, con su corazón latiendo con la urgencia de la verdad, se preparaba para destacar en medio de la tormenta espiritual que se avecinaba. En su interior, un fervor divino ardía, recordándole que no estaba solo, pues el Señor lo había llamado para un propósito que se manifestaría en aquel tiempo crucial. Pablo, con una mirada de resolución, se volvió hacia Timoteo y dijo, recuerda, hijo mío, que donde hay unidad en el Espíritu, ahí también está la presencia de Dios. Nuestro llamado es ser un faro en la oscuridad. Hoy más que nunca, debemos ser luz para aquellos que aún no ven. Estas palabras resonaron en el corazón de Timoteo,
como un eco de promesas antiguas, con un profundo sentido de propósito, Timoteo se erguió ante la multitud. Veía las caras llenas de incertidumbre, y en su interior resonaba el desafío de responder al mover del Espíritu. Hermanos y hermanas, hemos sido llamados no solo a creer, sino a actuar en fe. Recuerden las palabras del profeta: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», Apocalipsis 21:5. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera parecía temblar, y una chispa de esperanza comenzó a brotar en los corazones oprimidos. Sin embargo, en el rincón oscuro, el líder del grupo opositor empezó a formular un plan. No podemos permitir que sus palabras tengan efecto, debemos actuar antes que su fe crezca, susurró a sus seguidores, con el fuego de la indignación en sus ojos. La nube de la resistencia comenzaba a formarse, y mientras su mirada y la de Timoteo se cruzaban, ambos sentían que un choque inminente estaba a punto de colisionar. La multitud, ahora atenta, miraba cada movimiento, cada palabra que salía de los labios de Timoteo. Hoy se nos presentan dos caminos, el camino de la duda y el de la fe. Aunque haya ríos de temor que crucemos, el Dios que nos prometió su amor y cuidado está aquí con nosotros. Isaías 43:2. Las voces comenzaron a elevarse, los murmullos de acuerdo y clamor resonando con la necesidad de redención entre ellos. Mientras Timoteo continuaba, el aire se volvió electrizante, su voz firme y clara: Dios no nos ha llamado a ser víctimas de nuestros temores, sino a ser guerreros de la fe. Hoy, como comunidad, debemos decidir: ¿seremos acaso la luz que disipa la oscuridad, o cederemos a la sombra del miedo? Una ola de convicción comenzó a inundar a los presentes, corazones endurecidos empezaron a quebrantarse. Pero el líder opositor, notando el cambio de titubeo entre su grupo, intervino con una vehemencia creciente. No podéis creer en sus promesas vacías. Recuerden las tradiciones de nuestros antepasados, ellos hicieron lo correcto. ¿Por qué cambiarlo todo ahora? Este desafío trajo consigo una nueva tensión. Timoteo, sintiendo la urgencia del momento, respondió con una convicción renovada. Amado hermano, la tradición es valiosa, pero el reino de Dios nunca se limita ni se define por lo que fue, sino que se expande por lo que Dios está haciendo ahora mismo entre nosotros. Hebreos 13:8. Cada palabra era un paso firme hacia adelante, una afirmación de que un nuevo amanecer era posible. Mientras la discusión continuaba, de repente una brisa suave y fresca sopló a través de la asamblea, trayendo consigo un susurro divino. La voz del Espíritu parecía clamar: no temáis. Estoy haciendo cosas nuevas en medio de vosotros, y las puertas de la fe se abrirán con cada paso que deis hacia la luz. Timoteo, sintiendo el poder de la presencia de Dios, hizo un llamado a la oración. Hermanos, oremos juntos en unidad. Que durante este tiempo, nuestros corazones se alineen con la voluntad del Señor, y su gloria se manifieste en nuestras vidas. La congregación, iluminada por la esperanza surgente, comenzó a elevar sus voces en un unísono clamor, uniendo los corazones en suplicante adoración, invocando el poder de lo alto. Era un acto de fe que resonaba profundamente, trayendo un sentido de urgencia ante la resistencia que se cernía sobre ellos. En medio de ese clamor, un silencio repentino cayó sobre el lugar, todos los ojos se dirigieron hacia el centro, donde el líder opositor, confrontado por el poder de la oración, parecía tambalearse. Timoteo se puso frente a él, sintiendo el peso de la misión divina que lo saturaba. Tu batalla no es contra nosotros, sino contra el mismo Dios que trae salvación y redención. Hoy le llamamos a abrir tu corazón a la verdad y ser parte de este mañana glorioso que se avecina. Romanos 10, 9-10. El líder, ahora visible e inusualmente conmovido, se encontró atrapado entre el temor y la esperanza. La congregación miraba expectante, sabiendo que este momento podría ser decisivo. En su interior, Timoteo palpaba el latido suplicante de la revelación. No solo era un momento de confrontación, sino de transformación. Mientras el cielo parecía abrirse sobre ellos,
Un nuevo eco vibraba entre la multitud, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse lentamente ante todos. ¿Sería este el principio de una nueva era de fe y unidad? Las palabras de entrega y de esperanza estaban a punto de atravesar el umbral de la historia, llevándolos hacia un clamor inquebrantable. En el corazón de Timoteo, la certeza surgía: hoy, el legado de fe se levantará de nuevas formas, y juntos seremos parte de algo más grande de lo que jamás imaginamos. El camino hacia adelante estaba lleno de preguntas, pero el llamado divino resonaba con urgencia. Una nueva revelación se estaba vislumbrando en el horizonte. ¿Cumpliría el pueblo de Dios este momento trascendental y se abriría paso hacia la transformación que su Creador había preparado? Sin lugar a dudas, la historia continuaría, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en un despliegue glorioso.